Muy buenas tardes, amable teleaudiencia. Les saluda nuevamente el profesor César Delgado, en esta ocasión para el desarrollo de la clase de 12º grado. Sean todos bienvenidos. Vamos a observar cuál es el tema y los contenidos que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Estrategias de comprensión lectora. Y los temas específicos que vamos a desarrollar son los siguientes: el texto y la lectura, objetivos de la lectura, y seguidamente trataremos algunas estrategias de comprensión lectora, entre estas la predicción, la comparación, la argumentación, el resumen y de igual modo algunas operaciones como observar, relacionar, inferir e interpretar. Bien, en las semanas anteriores hemos abordado y desarrollado algunos elementos ligados a la textualidad. Vamos a ubicarnos nuevamente en una definición de texto. Tenemos aquí que es una unidad de carácter tanto semántico como léxico-gramatical, producido por un individuo en forma consciente e intencionada en un contexto particular con el fin de satisfacer un propósito comunicativo. Bien, el texto y la lectura. Aquí tenemos todos los factores que van a estar involucrados en la temática que vamos a desarrollar. En este momento tenemos el lector, y allí pueden apreciar ustedes, en paréntesis tenemos cognición, que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adquirir el conocimiento? Eso se puede lograr académicamente con los diferentes temas que ustedes estudian a lo largo de sus distintos ciclos, ¿verdad? Pero hay otro conocimiento que lo adquirimos de las distintas vivencias que tenemos diariamente. Entonces, frente a esto tenemos el texto, ¿verdad?, que es el plato fuerte de esta tarde, y no podemos desligarnos del contexto, que siempre va a ser un elemento fundamental en todo acto comunicativo. Bien, aquí tenemos en primera instancia, hay una pertenencia a un género. Entonces, eso es importante porque a veces vamos a una librería y nos enfocamos en un libro e inmediatamente decimos, este trimestre tengo que leer la novela, vamos a decir, La Orestiada. Pero en ese sentido, La Orestiada no es una novela, sino que se trata de una tragedia. Entonces, en ese sentido, siempre nosotros tenemos que ubicar cuál es el género. Fíjense que aquí tengo otro ejemplo. En este caso tenemos Leyendas de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad?, escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura. Tenemos acá el caso de otro tipo de textos, que son las fábulas. Esta tarde, en una de las operaciones de pensamiento lógico, vamos a tratar una de las fábulas de La Fontaine. Y por acá tenemos, en el caso de Demetrio Fábrega, algunos sonetos. Esta es una publicación de la Academia Panameña de la Lengua. Entonces acá nos encontramos frente a otro tipo de texto. Entonces, allí es importante siempre que nosotros podamos determinar el género que desarrolla un tipo de información. Vamos a ver en el caso de estos sonetos que he mencionado, son sonetos dirigidos a algunos escritores como Camões, Petrarca, Shakespeare, entre otros. Entonces, cada texto desarrollará pues una información distinta. Tenemos que ver también cuál es el propósito comunicativo. En esta tarde es un aspecto en el que nos vamos a detener un rato. Siempre yo tengo que tener un objetivo en el momento que voy a hacer la lectura. Entonces voy a buscar determinados tipos de textos, a menos que esté buscando pues una lectura que ya sea de entretenimiento, y entonces selecciono cualquier tipo de libro en el momento que voy a hacer la compra. Tenemos que ver la organización textual, es decir, cómo está organizado ese texto, ¿verdad? Se trata de una clasificación, una comparación, y frente a ello
tenemos también los modos de organización. En un momento dado nosotros podemos leer una descripción, podemos leer una narración, una poesía, entonces eso va a estar pues muy ligado al aspecto del modo de organización de los textos. Vamos a ver entonces aquí algunos casos de cuáles son los objetivos que puede tener el lector. Un objetivo puede ser, ya lo dije, el entretenimiento, pero nos podemos encontrar que, por ejemplo, en una clase de física o química, yo tenga que utilizar textos de estudio. Entonces, mi objetivo allí va a ser diferente. Entonces, les hablé hace un rato de que habrá momentos en que a ese conocimiento que yo encuentro en los libros también voy a incorporar todas esas vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y entonces allí yo puedo hacer comparaciones, puedo hacer relaciones de distintos tipos. Y entonces, por esa razón, vamos entonces a enfocarnos en algunas estrategias para comprender mejor lo que leemos más adelante. Vamos a seguir aquí con objetivos de la lectura. Cada vez que nos enfrentamos a un texto escrito, lo hacemos porque buscamos alcanzar algún objetivo. Ya lo he dicho, ese objetivo puede ser de carácter social, puede ser de carácter sentimental, promocional. Por ejemplo, si yo estoy buscando un producto, lo más lógico es que yo voy a buscar un catálogo. Una promoción no la voy a buscar en una novela o la voy a buscar en un cuento, ¿verdad? Financiero, un propósito financiero yo lo puedo encontrar en secciones específicas de un periódico o en textos especializados. Y pues la parte intelectual, que es esta cuando usted se está nutriendo de saberes en la educación media que ustedes están desarrollando, y en un par de meses cuando ingresen a las distintas carreras universitarias, ahí ustedes se darán cuenta que hay mucho material intelectual y ese material va a ser también especializado porque dependerá de cuál es la carrera que usted elija en el futuro. Bien, fíjese, aquí tenemos un billete de viaje. Una persona que comienza a revisar todos los datos que hay en un billete de viaje es precisamente porque va a hacer un viaje, y entonces hay datos importantes que usted debe saber allí, como en qué clase será ubicado usted en el avión, cuál es la fecha de ese boleto, cuál es la hora de salida de su vuelo, por qué puerta tiene que abordar. Entonces, allí hay un propósito en esa lectura, a diferencia de que acá podemos tener objetivos diferentes. Vemos aquí a la izquierda un folleto de viaje donde se está promoviendo una ciudad española, la ciudad de Toledo. Entonces, allí yo voy a encontrar una serie de elementos que tienen que ver con el turismo de ese sitio, la gastronomía, cuáles son los lugares que se pueden visitar. Entonces allí yo tengo un propósito específico. Eso no lo voy a buscar en una revista deportiva. Una revista deportiva como la que tenemos en el lado derecho, esto lo va a buscar un aficionado en este deporte, quiere saber quiénes son los mejores jugadores de fútbol, cuáles han sido sus anotaciones en las últimas temporadas, etcétera. Entonces, dependiendo de ese propósito que yo tenga, entonces así mismo va a ser el tipo de lectura que yo voy a buscar. Hace un rato hablé de textos especializados. Por ejemplo, aquí tengo un manual de química general. Este manual de química general evidentemente no lo va a revisar constantemente un estudiante que estudia comercio o que estudia letras. Quienes van a buscar información en este tipo de texto son entonces estudiantes del área científica. Bien, del otro lado, imagínense que yo inicie la clase y les diga, pues hoy vamos a hablar de sopa de calabaza y zanahoria. Y entonces el estudiante se puede quedar pensando,
qué nos va a tratar el profesor el día de hoy. Pero puede que haya algunas chicas en el grupo que leyeron hace muchos años el cuento La Cenicienta y recordarán que allí hay un personaje que transforma una calabaza en un carruaje. Otra persona puede pensar en que hay países que tienen una celebración de Halloween y utilizan la calabaza para un recurso decorativo, ¿verdad? Habrá otro que puede pensar en el momento que yo dije sopa de calabaza, ¿verdad? Que se trata de una receta, pero eso va a depender de la experiencia previa que tenga el que ha escuchado esto. Tal vez si hay un cocinero, inmediatamente él sí trae inmediatamente la información concreta porque está acostumbrado pues a preparar algún tipo de plato con ese nombre. Entonces por eso es que les decía hace un rato que en el plano cognitivo que está acá en la mente tiene que ver con mi conocimiento, no es solamente el conocimiento académico, sino ese conocimiento que he adquirido a lo largo de mis vivencias. Bien, acá tenemos estrategia de comprensión lectora. Vamos a ver la primera, se trata de predecir. Aquí yo he tomado dos textos, ambos son de literatura contemporánea, lo único que en el caso de Carlos Ruiz Zafón, que es un escritor español, aquí yo he seleccionado el título El laberinto de los espíritus, que es parte de una tetralogía que él ha publicado, es decir, 4 libros forman parte de esta saga. El primero de ellos es La sombra del viento. Entonces, para hacer una predicción, yo puedo tomar los elementos paratextuales. Aquí los tenemos señalados con color azul. En el caso del laberinto de los espíritus, me refiero específicamente al título. Con el título de la novela, con el título del cuento, yo puedo hacer una predicción que tal vez coincida con las situaciones que se desarrollan en la novela o tal vez no. Pero allí yo estoy haciendo una operación lógica de pensamiento que tiene que ver con la comprensión del texto. En el lado derecho tenemos una obra de la literatura panameña del autor Ricardo Puello. Ahí tenemos el caso del título Dominó. En el momento que yo le informe al estudiante que tiene que hacer una lectura de la novela Dominó, el estudiante va a pensar en esos presaberes que tiene. ¿Qué es un dominó? Es un conjunto de fichas de un juego de mesa. Y yo puedo activar esos conocimientos previos que tiene el estudiante y preguntarles qué colores tiene el dominó. Y los muchachos me contestarán blanco, negro, y entonces yo puedo decir, ¿de qué tratará esa obra? Por supuesto que hay dos personajes que aparecen en la portada. Entonces, siempre que hay una imagen, sea en la portada del texto o como ilustraciones de una lectura en un libro de texto corriente, yo debo hacer una evaluación de esas imágenes. Entonces, fíjense que los personajes tienen allí los dos colores que presenta una ficha de dominó. Entonces, ahí ustedes van a activar todos esos conocimientos previos y entonces hacer, ¿qué es una predicción? Una suposición. Entonces, una vez que ustedes hayan terminado la lectura, se van a dar cuenta de si esa predicción que ustedes hicieron se cumplió o no. Vamos a aprovechar, antes de pasar esa diapositiva, para ejemplificar todos estos elementos paratextuales. Nos podemos encontrar con las reseñas que hacen las casas editoriales, a veces en la contraportada de los libros, o aquí nos encontramos también, esto es un concepto del editorial, que presentan una biografía sintetizada de Carlos Ruiz Zafón, y entonces
también allí el estudiante o el lector se va a dar cuenta de que esta es la última publicación de la saga. O sea, para comprender lo que se desarrolla en este libro, debo haber leído las 3 obras anteriores. Bien, otra estrategia de comprensión lectora es la parte de la comparación. ¿Qué es una comparación? Cuando yo tomo 2 lecturas, que pueden ser incluso de distintos géneros, y entonces voy a hacer una búsqueda de cuáles son esos elementos que son similares y cuáles son diferentes. Aquí tenemos 2 publicaciones que pertenecen a géneros distintos. Tenemos las fábulas de La Fontaine, que ya se los había mencionado hace un rato y que tengo la colección aquí. La Fontaine es un escritor del siglo XVII. Su obra fue publicada en verso. Tal vez lo que nos llega a nosotros ahora, eso ha sido prosificado y entonces puede parecer similar a lo que ha escrito, Quiroga, y puede causar un poco de confusión, pero se trata de 2 géneros distintos. Tenemos el caso de las fábulas y tenemos Cuentos de la Selva, que es una colección de este autor hispanoamericano. Entonces vamos a ver esta estrategia. ¿Qué hicimos? Por supuesto que el lector debe haber realizado una estructura, lectura pormenorizada de ambos textos para poder hacer la comparación. Entonces aquí lo pueden observar ustedes en la tabla. El primer concepto que he colocado es el de intertextualidad. ¿Y qué es la intertextualidad? Cuando yo puedo hacer esa conexión entre 2 obras que he leído. Si estoy leyendo algo y yo digo, pero ya esto leí algo similar, entonces hay una conexión entre esas 2 obras, ¿verdad? Pero eso yo lo puedo lograr en la medida que yo sea un lector de muchos libros. Si no, tal vez si yo les pongo a leer La abeja haragana, pero usted no ha leído La cigarra y la hormiga de La Fontaine, por supuesto que no puede hacer este tipo de operación. Entonces, esa intertextualidad va a ser la conexión que podemos tener nosotros entre 2 libros. Entonces, fíjense que de un lado he puesto las semejanzas y del otro lado las diferencias. Por supuesto que esto es un análisis que me he puesto a pensar en cuáles son las respuestas que me han dado estudiantes cuando les asigno este tipo de actividad. Sin embargo, si ustedes realizan la lectura de estos 2 textos, pueden llegar a otras conclusiones. Aquí, en el caso de la semejanza, el estudiante puede llegar a la conclusión de que las protagonistas son insectos, o sea, tanto en La cigarra y la hormiga como en La abeja haragana. Al final de cada uno de los textos hay una lección, en ambos casos. La cigarra aprendió algo, la abeja aprendió algo. Por supuesto que en las fábulas es mucho más evidente porque el cierre generalmente es una moraleja. Pero en el caso del cuento, ustedes sí tendrían que hacer una inferencia. Una inferencia porque tal vez no es tan explícita la moraleja. Sin embargo, pueden llegar a la conclusión. Entonces, fíjense que si ya ustedes saben de tiempos literarios, en el caso del tiempo ambiental, ambos relatos se dan en el invierno. Esa parte del problema, el conflicto, se da en el invierno. Entonces, esas son similitudes. Del otro lado, tengo diferencias. En el caso de La cigarra y la hormiga, la publicación original es en verso. Se trata de un poema porque en las fábulas generalmente están publicadas en verso. Lo único que en el caso de La Fontaine, como dije, es un escritor francés. Cuando se hicieron las traducciones, en muchos casos nos llegan prosificadas. Y tenemos el caso de Quiroga, La abeja haragana es un cuento. Entonces allí hay una diferencia. Tenemos que en el caso de los protagonistas, si hay un estudiante que le da mucho seguimiento a la trama,
puede llegar a la conclusión de que lo que recolectaban los animales era diferente. En el caso de la cigarra eran granos y en el caso de la abeja, polen. Y para finalizar, en cuanto a las diferencias, también nos encontramos en la cantidad de personajes. O sea, la fábula solamente tienen dos personajes, pero en el cuento ya aparecen otros, tal vez personajes incidentales que no tienen ese protagonismo de la cigarra y la hormiga, pero van a tener algún valor o un propósito por el cual se han colocados en la lectura. Bien, fíjense que acá tenemos otro texto, para la parte de ver la argumentación, con un tema muy actual, que es el de la COVID-19, se ha convertido en los últimos meses en el terror de la población mundial. Lamentablemente, los medicamentos asociados a esta enfermedad se agotan pronto en las farmacias y los consultorios públicos han colapsado. No obstante, parece ser que no existe una solución concreta al problema. Ciertamente, esta situación tiene su causa en las malas políticas públicas relacionadas con la salud de los ciudadanos en muchos países. Entonces, ahí hay un punto de vista que yo debo tratar de extraer, es cuál es la tesis, qué es lo que está planteando el que escribió este texto, cuál es su punto de vista y con qué argumentos lo sustenta. Entonces veamos acá. Tenemos aquí un despliegue del argumento en una serie de datos y al final aparece la tesis. La tesis puede aparecer en distintas partes del texto, puede estar al inicio, puede estar en el medio o al final, y entonces ustedes tienen que identificar qué es lo que está defendiendo, qué es lo que está apoyando o negando el autor. Entonces, la tesis aquí dice que las políticas públicas relacionadas con la salud de los ciudadanos son deficientes en muchos países. Entonces, ¿por qué él afirma eso? Ahí están los argumentos, la serie de datos, que la COVID-19 se ha convertido en los últimos meses en el terror de la población mundial. O sea, las situaciones que se están experimentando no solo son aquí en Panamá, sino en el mundo. Y que los medicamentos asociados a esta enfermedad están agotados en muchas farmacias. Es otro argumento con el que el autor está defendiendo su tesis, y por otra parte dice que los consultorios públicos han colapsado en muchos sitios. Entonces, para que ustedes vean aquí una serie de argumentos, y entonces que ustedes se den cuenta que en el momento que tengan que escribir un texto argumentativo o decodificar el texto argumentativo, usted debe localizar la tesis, qué es lo que está defendiendo el autor y con qué argumentos lo sustenta. Bien, tenemos acá otra estrategia, que es la del resumen. Muchas veces la situación académica me indica que yo tengo que hacer un resumen, pero entonces, ¿cuáles son las herramientas que debo tener para hacer un buen resumen? Fíjense que aquí uno de los pasos, así como su profesor les ha enseñado anteriormente que antes de resumir ustedes deben subrayar las ideas principales, aquí yo les hago el llamado a aplicar la técnica de la supresión. Dice, consiste en eliminar la información de poca importancia y no necesaria para comprender lo fundamental del texto, que como he dicho, son las ideas principales. Entonces dice, se pueden omitir, esto de omitir es quitar detalles, repeticiones, ejemplos, explicaciones, ampliaciones, pero no quitar información que afecte la estructura fundamental del texto. Entonces, este es uno de los mecanismos que ustedes pueden utilizar para resumir, que posteriormente en dos diapositivas van a observar entonces una técnica para que ustedes apliquen esto de la supresión, y también podemos tener
la estrategia de la construcción, que es la integración. Vamos a ver en qué consiste. Dice, reemplaza una serie de proposiciones. Por supuesto, ya dije que todo lo que es accesorio, todo lo que es complementario, lo voy a eliminar. Así que se reemplazarán esas proposiciones por una proposición simple que contiene el sentido total de ellas. Tenemos aquí que está condicionada por las experiencias previas del lector, el conocimiento del mundo, que ya lo he venido señalando en varias ocasiones. O sea, yo no me puedo desligar del conocimiento que yo tengo fuera del texto que estoy leyendo. Y se realiza una elaboración personal del texto leído. Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay resúmenes más fuertes que otros, porque va a depender de esa competencia que tenga el lector y de las estrategias que aplique. Fíjense, aquí tenemos un texto que dice: los dinosaurios son animales hoy desaparecidos que vivieron en la era mesozoica. Se les considera reptiles gigantes con espina dorsal, 4 patas y una piel escamosa casi impenetrable. Muchos de ellos se alimentaban básicamente de vegetales que consumían en gran cantidad. Otros eran unos feroces carnívoros. En la actualidad, algunos científicos piensan que los dinosaurios no han desaparecido del todo y que aún habitan entre nosotros. Para algunos, el rinoceronte es un sobreviviente de la prehistoria, aunque algo amenazado de extinción, aún corre libre por las sabanas de África. También tiene 4 patas, igual a sus parientes lejanos, posee espina dorsal. Del mismo modo, posee una piel escamosa terriblemente dura, muy similar a la de la era mesozoica. A diferencia de algunos de ellos, es únicamente herbívoro. Entonces, fíjese, aquí hay una descripción de animales denominados dinosaurios de la era mesozoica frente al rinoceronte. Entonces, lo que les decía hace un rato, fíjense aquí cómo comienzo a tachar toda la información que no es necesaria para la elaboración de mi resumen. Y lo que he dejado en rojo es lo que me va a servir para hacer la construcción, que dije que es uno de los pasos que les pueden servir para la redacción de su resumen. Entonces, aquí hemos dejado que los dinosaurios son animales hoy desaparecidos, que se les considera reptiles gigantes, cómo se alimentan, ¿verdad? Algunos de vegetales, otros son carnívoros, que algunos científicos piensan que no han desaparecido del todo. Entonces, eso es información principal y que no puedo deshacerme de ella a la hora de elaborar el resumen. Finalmente, del rinoceronte es destacable el hecho de que solamente se alimenta de hierbas. Entonces, fíjense cómo este texto hemos podido resumirlo, utilizando los elementos que se han mencionado en la clase de hoy, más otros que vimos la semana pasada como elementos de cohesión. Aquí ustedes se dan cuenta que cómo yo sintetizo con algunos pronombres. Y digo ahora, los dinosaurios son reptiles gigantes desaparecidos hoy. Algunos, pronominalización, son dinosaurios, eran herbívoros, y otros, con esta coma que está aquí, hago una elipsis para ir condensando el contenido. Otros eran, pero he suprimido el verbo, carnívoros. En la actualidad, algunos científicos piensan que estos no han desaparecido del todo. Viene la sustentación. De hecho, consideran que el rinoceronte, animal únicamente herbívoro y que está en peligro de extinción en África, es un ascendiente de los dinosaurios. Ese ascendiente es decir, que viene de ellos. Entonces aquí, fíjense cómo un texto que ocupaba casi toda la diapositiva, ahora lo he sintetizado en 5 líneas. Entonces, de eso se trata, que ustedes puedan aplicar esas estrategias en el momento en que realizan una lectura. Fíjense que acá tengo un texto distinto ahora. Es un texto multimodal. Esto lo puedo ver en un periódico, lo puedo ver en la televisión.
Si se trata de que yo aprecie esto en la televisión, va a tener movimientos, va a tener sonidos. Entonces, fíjense bien, es un texto multimodal y a veces nosotros pensamos que estos no son textos. Aquí hay un texto publicitario. Entonces, vamos a ver qué estrategias podemos aplicar a un texto de esta naturaleza. Fíjense, operaciones de pensamiento para apropiarse del significado del texto. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Observar. Acá en la parte superior tienen la imagen. Yo tengo que observarla. Tengo que hacer relaciones. Tengo que hacer inferencias. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué se usó el fondo rojo en esta propaganda y al publicista no se le ocurrió poner color verde o azul? Eso tiene un propósito y entonces yo tengo que hacer esas interpretaciones. Entonces, en ese sentido, todas esas son operaciones que yo realizo con los textos. Entonces, vamos a ver aquí en el nivel léxico lo que tiene que ver con las palabras. ¿A qué conclusiones nosotros podemos llegar al analizar este anuncio publicitario? Que yo puedo conformar un campo semántico con las palabras, porque todas tienen una conexión en cuanto al significado. Cuando yo digo boca, bucodental, dental, dentífrico, que hay un lenguaje técnico aquí también. Tiene que ver con salud, chequeo. Aquí el chequeo no es una forma que nosotros utilizamos frecuentemente aquí en Panamá, hablamos más de una consulta, pero el anuncio, ¿verdad?, fue una proyección española, lenguaje técnico, odontólogo y un estudiante que tenga bastante pericia en cuanto a la estructura de las palabras puede llegar a la conclusión de que hay una palabra compuesta allí en bucodental. Entonces, allí es que cada quien va a poner de manifiesto cuáles son las competencias lectoras que tiene, cuáles son las competencias lingüísticas. Entonces, fíjense que en el lado derecho tenemos la parte gramatical y ortográfica. ¿A qué conclusiones podemos llegar en ese sentido? Tenemos verbos en imperativo. De, fíjense que ese de allí tiene tilde, está cumpliendo la función de un verbo, de a su boca, consiga un chequeo dental gratuito. Entonces hay formas allí en imperativo. Esto tiene que ver con el modo del verbo. O sea, aquí estamos integrando ya una serie de conocimientos. Dice, uso de elipsis, que ya le hemos mencionado con anterioridad, de a su boca el cuidado que usted, ese usted está elidido. Es decir, no aparece en la superficie del texto, pero se nos está dando un trato respetuoso. Entonces es una forma de lenguaje. Consiga usted un chequeo dental gratuito. Lenguaje de respeto, como ya lo he dicho. En el nivel gramatical, la parte del adjetivo, tenemos ahí el uso del superlativo. La marca de dentífrico más usada. La más usada, no es cualquiera, es la más usada en España. Y tenemos, en el caso de los signos de puntuación, el asterisco que acá en la imagen ustedes lo pueden ver en la parte que dice gratuito, aparece el uso del asterisco. Entonces muchas veces cuando leemos este tipo de anuncios con estos mensajes, debemos leer con cuidado cómo es que vamos a lograr ese chequeo o esa consulta gratuita, porque a veces no es lo que esperamos. Bien, fíjense acá aspectos que tienen que ver con los conocimientos previos y activación de los esquemas mentales sobre el mundo físico y social. Ese mundo en el que yo me desenvuelvo, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Aquí lo que quieren hacer es convencerme para que yo compre un producto. Entonces aquí se usa la función apelativa del lenguaje. Dice uso de colores llamativos. Por supuesto que si esto va a ser presentado en televisión o va a ser publicado en un diario, yo tengo que poner unos colores que hagan conexión con el receptor. Se resaltan colores como el rojo y el blanco.
El rojo representa la fuerza y el valor, el blanco la pureza, frescura, limpieza. En este caso, ambos colores van relacionados con dientes sanos y limpios. También vemos una fotografía de una mujer con una sonrisa perfecta que forma un corazón con sus manos. Da sensación de movimiento. Fíjense que creo que más adelante se explica, aquí hay varios corazones en la imagen. Entonces tengo que hacer la interpretación. ¿Qué significado? ¿Por qué un corazón y no se puso un trébol? Fíjense que la chica con las manos ha formado un corazón. Tenemos un corazón acá más grande y en el extremo aparece otro corazón. La fotografía está colocada en el centro. Ese corazón colocado allí es el símbolo del amor y nos invita a amarnos, a cuidar nuestra salud bucal. En una esquina están los productos que se necesitan para lucir una sonrisa: enjuague bucal, crema dental y cepillo de dientes, todo lo perteneciente a una marca registrada. Y dentro del texto las letras tienen diferentes tamaños. Eso también juega un papel importante en los textos publicitarios. O sea, el tamaño que yo le adjudico a cada uno de los textos que estoy presentando. Bien, coloca en el centro la más grande, dé a su boca y luego la va disminuyendo. Usa el color blanco para que resalte el escrito, ¿verdad? Se contrasta ahí entonces entre el blanco y el rojo. Entonces vamos a ver aquí por qué este texto es diferente. Dije que era multimodal. Si usted lo ve en la televisión, por supuesto que esto va a tener movimientos y tal vez no es lo que estamos acostumbrados a leer, porque simplemente usted piensa en la tragedia, piensa en la fábula y entonces a ese tipo de anuncio publicitario usted no le da ese carácter de texto. Sí es un texto, pero presenta características diferentes. Vamos a ver entre ellas. En este texto se combinan dos o más sistemas simbólicos. Ya lo hemos visto. El color, hemos visto los significados que adquiere el color en el texto y asimismo figura los corazones, los útiles de aseo bucal, etc. Utiliza vocabulario y gramática de la lengua oral y escrita. Ya lo hemos visto también. Utiliza el espacio con una correcta organización de los objetos. Fíjense que están bien distribuidos, no que toda la carga se ha ido hacia un solo lugar del anuncio. Está oportunamente repartido. Utiliza tonos, ritmo, música. Bueno, esto me refiero a si usted está viendo el comercial en la televisión. Efectos, volúmenes que captan la atención del público. En ese mismo sentido, en televisión se utiliza movimiento, velocidad, lenguaje corporal, en este caso de los protagonistas de la propaganda, para expresar de mejor manera lo que se quiere decir. Utiliza aspectos visuales como el color, la forma, etcétera, que sean llamativos a la vista. Bien, entonces de este modo llegamos a la parte final de la clase de esta semana, donde por supuesto que hay algunas actividades para realizar en casa. Fíjense aquí la cita, he puesto una cita de expectación para que ustedes busquen este texto que dice: los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos. Imagínense, es un ruido, pero ese ruido al mismo tiempo es sordo. Hay algo de tensión allí, a espaldas nuestras. Entonces, la búsqueda de esta semana se trata de la lectura Casa Tomada del escritor argentino Julio Cortázar. Indica a qué género pertenece. No les voy a decir si es una tragedia, es una novela, es una fábula, un cuento. Eso deben llegar ustedes a esa conclusión después de la lectura. Entonces, y les invito a hacer una predicción basada en el título. Casa Tomada. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál puede ser la trama de ese texto? Piensa en otro texto que hayas leído y que desarrolle una temática similar para hacer el aspecto de la comparación, como lo hicimos con la fábula y el
y el cuento de Quiroga, y al final van a resumir el texto, utilizando las estrategias explicadas en la tarde de hoy. Entonces, en este momento yo voy a aprovechar para despedirme, instarlos a que la próxima semana se conecten con La Estrella en la próxima edición televisiva, y cerramos entonces con un video para que ustedes tengan allí un abreboca de qué se trata Casa Tomada. Tengan muy buenas tardes todos. Irene y yo vivíamos en una casa antigua, muy grande, con tanto espacio como para resguardar el recuerdo de varias generaciones. Todos los días, puntuales, nos concentrábamos en las mismas actividades, pero la mayoría del tiempo Irene se dedicaba a tejer. Una noche, mientras me dirigía a la cocina, escuché un ruido. Cerré de golpe. Habían tomado la parte del fondo. Tuvimos que vivir del otro lado de la casa, pero aún así nos divertimos mucho reunidos en el dormitorio de Irene. La última noche, antes de dormir, escuché otra vez los ruidos. Eran las 12 de la noche cuando nos fuimos. La casa había sido tomada. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con La Estrella. Este